Creo que sí. No sé si la perdieron todos o la perdí yo nomás. Sí, yo también la perdí. Todos. Ahorita se conecta. Disculpen, había ocurrido algo ahí, pero ya estoy aquí otra vez. Bien, bienvenidos y bienvenidas todos a esta nueva clase. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Me alegra poder verles algunos y poder compartir con ustedes este tiempo. Hoy vamos a estudiar un tema que también vamos a traer pensamientos de las últimas presentaciones de la anciana Tess, como también voy a visitar algunos artículos, algunos textos para poder extraer de allí fragmentos con respecto al tema. En este mes entramos a estudiar el tema del feminismo. Estaremos presentando temas respecto a ello. Sabemos que cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de la historia, cuando hablamos de la política, de la religión y de todos los ámbitos, el tema del género es un tema donde todos tienen una ideología casi igual, ¿sí? Y para nosotros es necesario poder identificarlo, poder ver cuáles son los peligros de ello. Hoy, pues entonces, desde ayer empezó Marco hablando del feminismo, hoy voy a continuar yo con el segundo tema respecto a ello. Si ustedes quieren opinar o algo, siéntanse libres, por favor, de poder quitar. Una vez se me escapa ver una manito levantada, pueden sentirse libres también de poder interrumpirme en cualquier momento. ¿Se escucha bien o se escucha algún ruido al fondo? Quisiera saber. ¿Se escucha bien? Ah, ok. Gracias, perfecto. Bien, entonces el tema es el feminismo y los autócratas. Pero antes de poder llegar allí, voy a estar hablando un poquito de algunas cosas que mencionó Tess de algunos hombres destacados y su forma de pensamiento con respecto al género. Bien, cuando nosotros vamos y vemos la historia del Antiguo Testamento, aprendimos que no solamente podemos tocar la parte bonita de esa historia, no solamente se trataba de cómo Dios trabajaba con la humanidad en toda su ayuda, las promesas de Dios hacia esta, sino también vimos que había una historia fea de Dios tratando de guiar a esa humanidad que generalmente había sido rebelde. Entonces vimos la importancia de comprender el todo de la historia y no reducirnos solamente a ver esas líneas o esas historias lindas, sino que teníamos que comprender el todo, y vimos que eso era importante para tener una comprensión clara de los eventos y de la historia. Así que Dios nos guió precisamente con eso, dándonos una metodología para poder entender, más que entender, poder tener una comprensión, ¿no? No solo lo que la Biblia dice en cuanto al género, sino también lo que el mundo, la política, los gobiernos piensan respecto al género. Es decir, es la comprensión entera de la Biblia o de la historia de la Biblia, la historia que no es bíblica, sino la comprensión del todo. Así que cuando nosotros vimos el feminismo en octubre del 2021, estudiamos el feminismo y antes de ello estudiando el género, cuando llegamos a octubre del 2021, ya lo vimos de una forma más cercana y empezamos a ver las tres ramas del feminismo y vimos cómo estas estaban divididas y pudimos comprender cuál era la forma más acertada o cuál de las tres ramas enseñaba más acerca de la igualdad, cuál se acercaba más a la igualdad. Era necesario poder entender esto,
Por eso no solamente es entender la historia de una forma tan trivial o tan, ¿cómo se dice?, tan vaga, sino una forma bastante profunda. Solo trayendo este pensamiento a nosotros, que también todos estos temas son repaso como esto, quiero recordar las 3 ramas del feminismo. Tal vez alguien puede ayudarme en recordármelas y decirme de forma breve de qué se trataba cada una de ellas, y podemos hacer esa diferencia, porque recordemos que son diferentes. Tal vez alguien puede ayudarme con un pequeño resumen. Sabemos que el feminismo está dividido, cuáles son esas 3 ramas y qué significa cada una de ellas. ¿Alguien podría? Creo que era el cultural, Uh-huh. era el liberal y el radical. Cultural, liberal, radical, ¿no? Correcto. ¿Y qué se trataba cada una de ellas? Ok. El cultural creo que era era el que se asocia con la religión y el que generalmente ven a la mujer como teniendo esos atributos especiales, donde ella es más cuidadora, ella es más sensible por naturaleza, ella tiene ciertas capacidades, cierta inteligencia emocional, o sea, le atribuyen a la mujer unas cualidades, lo ponen de manera bonita, como que eso es una cosa especial que ella posee en sí misma y por eso ella tiene un cierto papel que debería cumplir porque es la mejor en la que lo puede cumplir. Entonces, ella tiene el papel de maternidad, tiene el papel de esto, de lo otro, y por eso ella siempre va a ser más compasiva y más comprensiva y ta, ta, ta. Ese sería el feminismo cultural. Y el liberal creo que era el de todo lo que la mujer escoja, no importa lo que desea, si ella lo decide, es empoderamiento y eso significa que es feminista, porque si lo escogió la mujer, está bien, entonces no importa cómo ella se vista, no importa que ella use o deje de usar, no importa a quién ella le guste, a quién le deje de gustar, no importa qué orientación sexual ella pueda tener o no tener, si ella lo escogió, eso está bien en sí mismo, como que, en fin, solamente porque ella lo escoge, si lo escogió una mujer, entonces está bien y es feminista en sí mismo. Y el radical era el que comprende que el feminismo comprende y el sexismo está imbuido en todos los niveles de la sociedad y de la cultura, y que es la primera forma de dominación humana de unos sobre otros que aprendió la humanidad, la más primitiva y la más fundamental, y que todas las otras formas de opresión están basadas en esa primera forma de opresión, que es la opresión de un sexo sobre el otro. El feminismo radical entiende que lo que tiene que cambiar no son algunos aspectos o más participación femenina, sino que entienden que la estructura como un todo está mal, está corrompida y ella en sí misma es dominadora y patriarcal. El feminismo radical rechaza que la mujer crea que tiene que vestirse o tener un cierto aspecto físico y si ella lo escogió, eso la empodera. El feminismo radical no cree eso. El feminismo radical cree que hay una estructura de dominación y de objetificación corporal femenina que hace que la mujer sienta la necesidad de vestirse o hacer ciertas cosas. Entonces, generalmente el feminismo radical va a rechazar las ideas del feminismo liberal en ese aspecto, no porque lo escojas es bueno realmente, hubo una estructura que te llevó a hacerlo así, y el feminismo radical también va a estar en contra del cultural, porque el cultural dice que la mujer es inherentemente y por nacimiento o por biología o por lo que sea, ella es buena y compasiva y todo esto, y el feminismo radical va a decir que no, que eso lo construimos cada uno de nosotros y es responsabilizar a la mujer de que ella es la que tiene que ser la cuidadora porque ella es así inherentemente. Y eso sería aceptar que el hombre no puede responsabilizarse de otras cosas y de otros aspectos. Él es así también por naturaleza. Entonces, bueno, creo que más o menos era así como lo recuerdo. Sí, sí, gracias. Tocaste un punto al final importante que vamos a hablar más adelante. Esto es así, es innato, es algo biológico, es algo natural.
Y es algo que concuerda a casi todo el mundo en ello. Pero bien, gracias Pedro por ayudarnos a ver esto nuevamente, recordarnos las tres ramas del feminismo. Pedro lo dijo: el cultural, el liberal y el radical. Y cada una de ellas tiene una cosmovisión diferente respecto a la igualdad. ¿Sí? La primera, como bien Pedro lo dijo, es más esa idea de que el hombre tiene una cultura, la mujer tiene una cultura, son diferentes, y que la igualdad se puede ver en ello cuando a la mujer se le hace, se le da la cooperación del cuidado, ¿sí? El cuidado, como dijo Pedro, el lado maternal, lo que enseña el feminismo cultural es eso, ¿no? El valor de la mujer está en el cuidado que ella hace o tiene hacia otros, ¿ya? Así que la mujer puede tener ese valor quedándose dentro de esa estructura patriarcal, básicamente. Y así el liberal, de igual forma, el liberal es más que todo, yo lo imagino como en una caja, ¿no? En una caja donde esa caja se llama patriarcado, y el asunto liberal lo que hace es que quiere estar dentro de esa caja, es decir, verse dentro de esos elementos patriarcales de la sociedad. Y ahí es donde entra los estándares de belleza, ahí es donde entra todo este asunto de que te hace empoderar, tomar tus propias decisiones, tú eliges y lo que haces es libertad. Pero todo está dentro de esa caja, o sea, no sale de allí, así como el cultural, lo mismo el liberal. Y por contraste, el feminismo radical mira que en la caja, en la fachada de la caja dice sexismo, ¿cierto? Se da cuenta de que dentro de esa caja hay elementos sexistas. Lo que va a hacer el feminismo radical es, como usted lo dijo, intrometerse en tus asuntos personales, ¿sí? Lo que va a hacer es poder desmantelar todos esos elementos patriarcales de la sociedad. Así que las feministas radicales por eso son radicales, porque ellas ven claramente el sexismo, lo entienden cómo esto se manifiesta, cómo esto se exhibe, o cuán profundo, cuán rápido, cuán profundo es, o cuán rápido corre, ¿sí? Y cuán apegadas están las personas a ese sexismo, y todo lo que esto produce, el daño que esto produce. Entonces prácticamente, mira, esto es una caja, me salgo de allí, tiene el rótulo de sexismo. Básicamente esto se trata al feminismo radical, ¿sí? Y otro punto que quiero recordar nada más: el feminismo radical no transige, no hace concesiones, sí, no hace transigencias. Y eso es algo también importante. Bien, teniendo como resumen de qué se trata el feminismo en sí, ver que nosotros pudimos ver más de cerca ese detalle, porque es tan importante que cuando hablamos de feminismo no nos referimos al feminismo en general, ¿sí? Y generalmente cuando vemos los ataques de las personas hacia el feminismo, no pueden distinguir estos tres aspectos del feminismo, estas tres ramas o formas de pensamiento, sino que lo hacen de una forma general, pero los ataques vienen de una forma más consistente al feminismo radical, porque se está metiendo con tus asuntos personales, se está metiendo con tu propia individualidad, y es algo que grupos libertarios pues no les gusta. Bien, yo sé que la mayoría de todos los que estamos aquí, pienso que todos, leímos el artículo de Vox de Max. ¿Recuerdan esa entrevista que también fue mencionada en más de 2 presentaciones, si no mal recuerdo, en los Vespers? Es un artículo bastante largo, pero ya hemos hablado de eso en alguna clase, creo. Quiero traer a memoria esa entrevista porque quiero que destaquemos algunos puntos de ella, de la misma. Y la entrevista que le hace una feminista a este hombre es un ateo, es un libertario y es un hombre que promueve los derechos de los hombres, como él lo reconoce, no abiertamente quizá, pero sí tiene argumentos que promueven esto, los derechos de los hombres. Entonces, generalmente yo escucho en la sociedad
cuando se trata de poder estar en contra del feminismo, argumentos casi iguales a los que Max dijo. Y quiero resaltar esos puntos importantes que Max dijo para que nosotros pensemos que no son meramente únicos, sino que son canciones muy sonadas o muy escuchadas en el mundo, estos argumentos. Cuando se le preguntó, ¿no? Sobre qué pensaba él sobre el feminismo y él quiso hablar y decir estar en contra, él dijo 3, 4 cosas y el artículo siguió explicando esas 4 cosas y a medida que vayamos viendo el desarrollo de la clase, vamos a ir relacionando esas 4 cosas que Max dijo. Y él dijo, en número 1, son los hombres los que están oprimidos y no las mujeres. Este es uno de los argumentos bastante escuchados por muchas personas, bastante dichos, perdón. Son los hombres los que están siendo oprimidos y no las mujeres, perdón, no las mujeres. Lo que dije personas, no las mujeres. Entonces, él dijo como número 2, son los hombres los que están siendo obligados a entrar al ejército o al servicio selectivo y las mujeres no están obligadas a ello, solamente los hombres. Y como punto número 3, él dijo, son los hombres los que pierden la custodia de los hijos, ya en cuanto a la disputa de esto, que de otro modo serían equitativas. Creo que alguien nos está escribiendo, está muy bien. Y él dijo, en cuarto lugar, se espera que los hombres realicen trabajos peligrosos, trabajos que son tan difíciles que requieren fuerza física, ya usted sabe, ¿no? La construcción, él menciona también la agricultura. Entonces, se espera que los hombres acepten esos trabajos difíciles y terribles, y las mujeres no. El tercero era, son los hombres los que suelen perder a sus hijos en las disputas de custodia, que de otro modo podrían ser equitativas, pero ellos son los que pierden la custodia de sus hijos. ¿Ya? Entonces, esas 3, 4 cosas, él la menciona, y sigue hablando, el artículo sigue hablando, casi refiriéndose a lo mismo, ¿ya? Ahora bien, allí mismo, en la entrevista, se le pregunta a este hombre, a Max, y se le dice, si es tan malo, ¿qué es lo malo o es tan malo que el feminismo se preocupe principalmente por los intereses de las mujeres? Y él dice, bueno, esto tal vez hace 100 años, pero ahora las mujeres tienen todo tipo de ventajas que los hombres no tienen. Y a mí me trajo a memoria este pensamiento porque personalmente yo, un hombre precisamente me dijo exactamente esto, que las mujeres hoy día tienen las ventajas o la mayoría de las ventajas que los hombres no tienen. Ellas son las que realmente son las opresoras y no los hombres. Nosotros más bien están encima de nosotros. Entonces, por eso me pareció que estos argumentos no solo son mente únicos, sino que recorren por todas las personas, la mayoría de las personas, ¿no? Ahora bien, vamos a ver el peligro, o cuál es el peligro que ustedes ven en esta forma de pensamiento de Max. ¿Cuál es el peligro que se ve en esta forma de pensamiento? Como él dice esto, son las mujeres las que están siendo oprimidas, perdón, son las opresoras y son los hombres los que están siendo oprimidos. ¿Qué piensan ustedes de esto? No sé, tal vez tienen algún comentario. Se están haciendo las víctimas. Los hombres se están victimizando. Es correcto. Ese es el sexismo inverso, ¿no? Pero, ¿por qué será que lo dicen? A mí me parece horrible es el hecho de que, en fin, te inhabilita a ver el problema, ¿no? Como que prefieres taparte los ojos y no resolver, no ver el problema de nada. A mí me parece más Es como un comentario que yo he escuchado
Adelante. Primero. Tú primero. Coge. Ok, yo también entre amigos he escuchado mucho ese tipo de argumentos y me sorprende. Yo dije, ¿cómo puede ser que lo están viendo así? No es realmente nada raro esa manera de pensar. Es simplemente, yo pienso, una percepción de un cambio, y este cambio les resulta en tan injusto, tan desequilibrado. Y en realidad es simplemente un pequeño paso a hacer la igualdad en la sociedad y de perder, digamos, su privilegio de siglos. Se sienten ya en una tremenda desventaja de repente, ¿no? Algo así pienso que tal vez es la percepción. Yo estaba... Adelante, Carlita. Sí, yo estaba por decir eso, me parece hasta peligroso, porque justo eso eso en psicología se conoce como una disonancia cognitiva, ¿no? Que es simplemente la negación de la persona a querer mirar hacia adentro, o sea, es la manera que se justifica todo lo erróneo o errado que tiene o posee la persona y no quiere cambiarlo, tiene miedo a enfrentarlo y entonces empieza a justificarlo y para justificarlo tiene que darle una razón y tiene que incorporarlo en una institución para ser aceptado con mayor facilidad por el resto de la sociedad, para que sea influyente esa posición, aunque se conoce que es errada. Pero también desde el término profético es como el antitipo, ¿no? De lo que es el feminismo. Y eso es en todas las líneas proféticas siempre ha sido muy difícil de percibir o confuso, digamos, ¿no? Porque no es que estén diciendo valores errados, están diciendo estadísticas, números o argumentos que son correctos, pero no estudian el porqué de la situación que llegan a esa cosa. Entonces, eso, no querer ver eso es como dijo Pedro, no es lo que lo hace peligroso. Exactamente. Y eso es importante lo que dijiste, ¿ya? Una cosa, van a justificar. Dos, lo que van a estar viendo van a ser los roles de género. Y van a ver simplemente eso. O sea, van a hacer énfasis en ello. Van a ver, y es interesante porque voy a dejar un ratito a Max y quiero ver también a este hombre porque también quiero analizar vamos a discutir lo que este hombre piensa, porque estamos hablando de los derechos de los hombres que importan, que es un movimiento que es antifeminista, es la contraria o la contra del feminismo. Max es un partidario de ellos, aunque en el artículo no lo dice abiertamente, pero lo es. Pero Roy Denoyander, no sé si lo digo bien, pero ustedes al menos tal vez lo ven, es uno de las mentes que ha traído Tess últimamente, creo que fue en el último Vesper, que habló acerca de este hombre, porque él es es conocido como uno de los que fue muy influyentes en los derechos de los hombres. De hecho, cuando hablamos la parte falsificada del feminismo radical, yo pienso que este hombre era radical en la falsificación, ¿no? Era radical en los derechos de los hombres por su forma de pensamiento o las cosas o frases que él decía. Bien, pero solamente para entrar un poquito así como que en biografía de quién es Roy Denoyander, este hombre era un abogado americano que él específicamente se especializó en esto, en ese activismo de los derechos de los hombres, ¿ya? Antifeminismo. Pero este hombre se suicidó luego de que asesinó a un abogado con el cual él no estaba de acuerdo, tenían disputas, no concordaba, luego asesinó al esposo y al hijo de una jueza del distrito de New Jersey, aunque el ataque, dicen los medios, era para ella, pero ella no estaba en el momento en el que este hombre llega a la puerta vestido de un repartidor
podríamos decir, de X empresa, no recuerdo el nombre, FedEx, no sé qué. Entonces él llega, sale el padre, el esposo de la abogada, perdón, de la jueza, y él pues iba a entregar un paquete y le disparó, lo mató, sale el hijo a ver qué pasa, lo mató. En ese momento la jueza no salió, no estaba allí en la escena, entonces se salvó de ese crimen. Y luego el hombre, el abogado, se fue se disparó, él mismo se provocó esa muerte, ¿no? Pero este hombre, lo que va a hacer es que él en la web va a compartir constantemente documentos con estrategias sobre cómo luchar contra el feminismo. Constantemente él lo va a hacer. En la televisión, en algunos programas que fue invitado, él siempre tenía esto en mente y decía, las mujeres son las verdaderamente opresoras. E incluso acusaba a las cortes, porque llevó muchos casos a las cortes, siempre contra las mujeres, que no tuvo mucho éxito, pero acusaba a las cortes de violar los derechos de los hombres, ¿ya? De hecho, era una de las acusaciones que tenía con esta jueza. Él quería tener venganza antes de morir. Tenía una enfermedad terminal, que era cáncer, pero sabía que de todos modos iba a morir, así que él quiso hacer un trabajo terrible antes de morir. Así que este hombre, él decía que uno de los últimos recursos que tenían los hombres para poder defenderse era el uso de las armas. Como algunos críticos, medios periodísticos decían, a veces el sexismo está imbuido en esa parte comedia, en eso como que fuese broma, ¿no? Pero hay un peligro profundo detrás de eso. Y él decía eso, el último recurso. ¿Y cómo se tomó esas declaraciones? Por ejemplo, no se tomaron como, wow, es una alerta, no, de ninguna manera. Lo decía de una forma como en comedia, ¿no? Entonces él decía, el último recurso que los hombres tienen para poder defenderse es el uso de las armas de fuego. Y esto me recuerda a lo que dicen los libertarios, el hecho de portar armas, ¿ya? Que muchos lo abrazan, ese pensamiento. Así que este hombre, hacía unos 12 años atrás, en una entrevista que le había hecho New York Times, el periódico, se le hizo la pregunta, ¿por qué odias tanto a las feministas? ¿Por qué odias tanto al feminismo? De hecho, él les decía feminazis. ¿Por qué? Y entonces este abogado, él explicó el motivo profundo de su arraigado y terrible odio o, digamos, resentimiento contra las feministas. Y él trajo a memoria su experiencia personal con su ex esposa, una mujer, una rusa, con su ex, no recuerdo el nombre, pero trajo eso y él dijo, las mujeres son las verdaderas opresoras, ¿ya? Basó su argumento en una experiencia personal con su ex esposa. Pero sin más detalle de lo que este hombre decía, ¿qué es lo que realmente, viene a mi mente la pregunta, ¿qué es lo que realmente están viendo estos hombres? Es lo mismo que Max, lo mismo que Solante dijo al final de su comentario. Simplemente están viendo los roles de género, ¿ya? Las mujeres están destinadas a hacer esto, los hombres están destinados a hacer esto, ¿ya? Ellos son los que tienen más poder. Entonces, cuando ves, como dijo Tess, las mujeres que luchan por la igualdad, cuando las mujeres empiezan a luchar por la igualdad, ¿qué pasa con los hombres? Ellos dicen, empiezan a perder parte o empiezan a perder algo de sus libertades, ¿ya? Y eso lo que provoca, fue lo que dijo Liliana, lo que provoca eso es la autocompasión, es ese sentimiento de sexismo inverso, es ese sentimiento de victimismo, ¿no? Estoy siendo discriminado, estoy siendo oprimido, porque estoy perdiendo algo de libertad. Sin mencionar muchas otras cosas que este hombre, Oyander, había dicho, o había visto, o había demandado
es increíble. Muchos fueron cuestionados estas cosas como muy, muy ilógicas, muy radicales en su forma de pensamiento. Pero al final de todo, vemos a estos hombres diciendo, las feministas lo que son es que son misándricas, ¿ya? Ellas son sumamente sexistas, lo que hacen es discriminar. Ya no puedo hacer chistes, ya no puedo hacer bromas sexistas, ya no puedo reírme diciendo cosas, porque nos sentimos restringidos por ustedes. Ustedes nos restringen nuestra libertad de ser nosotros, de poder reírnos de las mujeres. Ya no podemos caminar, podría decir, en la calle, silbarles y decir cosas lindas para ustedes, porque ya dicen que eso es violencia. ¿Ya? En algunos países como Francia nos multan por ello, podrían decir. Entonces lo que pasa es que se sienten que están perdiendo parte de sus libertades. Y por eso nuestra gran prueba es el género, porque estas son las cosas difíciles de desmantelar, no de desmantelar, sí, personalmente quizá, de poder reconocer, ¿no? Ellos pueden decir, ya no podemos decir algo contra ustedes, porque lo que estamos haciendo es que estamos arriesgando nuestra reputación. Entonces nos van a acusar de difamación y van a decir, están arriesgando nuestras carreras. Ya no se puede hacer eso porque realmente los oprimidos somos nosotros y no ustedes. No sé ustedes qué piensan de esto. ¿O qué tienen algún pensamiento más que agregar a esta línea de pensamiento? Quiero leer nada más que me pareció bastante importante en una del Media Broadcast, un párrafo, parte de la introducción que te expuso, para que reflexionemos. Ella dice, desde 1989, el tiempo del fin, el partido político de Lucifer, se ha estado fortaleciendo para la última gran crisis. Bien, para traer un poquito el contexto, en las clases ella había explicado acerca de qué se trata el gran conflicto. El gran conflicto que estamos viendo se ha tratado siempre de esto. Dos partidos, el partido político de Dios y el partido político de Satanás. Y para estos dos partidos, se necesitan campañas políticas. Lo mismo que pasó en el evento. Estaban los dos partidos, las personas, nosotros decidimos por qué partido votar, decidimos a qué partido creer, decidimos qué campaña seguir. ¿Ya? Entonces, lo que hizo Adán y Eva fue elegir el partido de Satanás. Cuando nosotros vemos la derecha y vemos la izquierda, vamos a ver esa similitud. Por eso estamos viendo el gran conflicto, ¿ya? El gran conflicto siempre va a tener esa misma cosmovisión. Tanto los derechos de los hombres, tanto los ateos, los libertarios, los conservadores, ¿ya? Los podemos ver y ubicar en qué partido están, de acuerdo a su cosmovisión sobre el género, porque el asunto aquí es el género. Tenemos los dos partidos y tenemos el género. Entonces, cuando vemos a la izquierda, cuando vemos el feminismo radical y vemos su cosmovisión acerca del género, acerca de la igualdad, acerca del feminismo, entonces nosotros podemos ver de qué parte están. ¿Sí? Ahora bien, Tess dice, desde 1989, el tiempo del fin, el partido político de Lucifer se ha estado fortaleciendo para la última gran crisis, por lo que los líderes autoritarios han lanzado un asalto simultáneo a los derechos de las mujeres y a la democracia. Quiero hacer un punto acá, una pausa. Cuando nosotros hablamos de feminismo, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de derechos de las mujeres, no podemos alejarlo de la democracia. Es está así, punto, ¿ya? Si vamos a entender los partidos políticos, tenemos que ver la diferencia entre qué partido es autócrata
cuál es la democracia, porque allí es donde vemos el género, ¿no? Derechos de las mujeres, una democracia. El acontecimiento tan largamente dudado está sobre nosotros. Debemos poner nuestras vidas en consonancia con los últimos mensajes de advertencia y con el trabajo que se nos ha asignado por nuestra propia salvación, así como por la de aquellos que tenemos la oportunidad de salvar. Nuestras prioridades deben de coincidir con la gravedad de los tiempos. Cuando nosotros empezamos a estudiar el tema de la igualdad de género, lo hicimos viendo lo que la Biblia decía y viendo lo que la democracia, o lo que, mejor dicho, los gobiernos decían. Vimos la parte de la Biblia y vimos la parte de los gobiernos. Recuerdan, ¿no? Eso fue lo que nosotros estudiamos, por ejemplo, en historia milerita. Tuvimos que ver esas dos cosas, interno y externo. Los gobiernos autócratas, los líderes autoritarios. Así que esto es parte de el otro punto que quiero tocar. El feminismo en sí, como un movimiento, ha estado luchando por tanto tiempo, por tantos años. Cuando vemos la historia, las mujeres que han levantado sus voces han sido impedidas por los gobiernos autócratas o autoritarios, vamos a decir autoritarios, ¿ya? Lo vimos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, con Olympia de Gouges, una mujer, escritora, filósofa, política francesa, que ella se levanta alzando su voz, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Dijimos cómo acabó, qué fue que pasó con ella, cómo reaccionó el gobierno francés cuando una mujer lleva ante él y recuerda y quiere recordar cuáles son sus derechos. Y mientras la línea sigue desde entonces, a lo largo de todo el tiempo hasta hoy, vamos viendo que las mujeres se enfrentan a esas autocracias, se enfrentan a estos líderes, quienes a menudo vuelven tan difícil esta lucha de la igualdad. Y si vemos nuestro tiempo en nuestro siglo XXI, ha habido un aumento tan profundo de la misoginia y del autoritarismo, y son fuerzas son males que están continuamente reforzándose día tras día. Por ejemplo, Gamergate, puedes ver, ¿no? A través de esto, tener una idea más clara de cómo Gamergate fue ese espacio donde la misoginia agarró una gran fuerza en línea. Así que, si no existe una política plena y equitativa, no puede haber una democracia. Y si hablamos de democracia, tenemos que hablar de igualdad de género, tenemos que hablar de derechos de las mujeres. Así que el ataque a los derechos de las mujeres ha estado muy de cerca o ha coincidido con un ataque a las democracias. Los gobiernos van a pelear por esto, por una democracia, si bien tienen una democracia o tienen una autocracia, ¿ya? Pero en ese juego, en esa guerra, está el género, allí. Ese es el punto, tal como en la historia milerita. El punto era la esclavitud. Estaban peleando por la abolición o por la, ¿cómo se dice? La permanencia de la esclavitud, no encuentro la otra palabra ahora, pero el punto era la esclavitud, el punto era el racismo, así como hoy día estamos viendo el género, por eso es muy importante esto. Así que está el gobierno de Dios, perdón, aquí está, sí, el gobierno de Dios, tenemos el gobierno de Dios, tenemos el gobierno de Satanás, y tenemos que ver qué hará el gobierno de Satanás para evitar una democracia. O, pongámoslo de otra forma, más simple, ¿qué hará Xi Jinping para evitar una democracia? ¿Qué hará Xi Jinping para poder coartar los derechos de las mujeres? Para amedrentar. Tiene que amedrentar para parar esa revolución. ¿Qué ha hecho Xi Jinping con sus reformas, con sus políticas?
para no querer tener una democracia. O, eso es muy suave de decirlo, para poder estar en contra de los derechos de la mujer o del género. ¿Qué hay? Desmantelar lo que ya se había adquirido. O sea, desmantelar, o sea, ¿cómo se dice la palabra? ¿Retroceso? Reinvertirlo, sí, lo que se había ganado, los derechos que la mujer no había ganado, tratarlos de derogarlos, pues. Bien. ¿Recuerdan alguna de las causas así más explícitas de lo que China haya hecho para poder estar en contra de una democracia o en contra de los derechos de la mujer? ¿Recuerdan algo? Perdón, ¿puedes repetir? Es algo... Sí. Estamos viendo a China. Vamos a ver este gobierno. Veamos a Xi Jinping, porque ese es el líder autoritario que ha tenido China durante tanto tiempo. Ahora, estamos viendo la democracia y estamos viendo los derechos de la mujer, que casi mente cuando hablamos de gobiernos estamos hablando de eso. Digo democracias, pero estoy hablando de género. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Yo hice la pregunta, ¿qué hará el gobierno de Satanás para evitar una democracia? Y lo hice más específico. Mejor, ¿qué hará el gobierno de Xi Jinping? Lo hice de esta forma, mejor así. ¿Qué hará el gobierno de Xi Jinping para evitar una democracia? Obviamente va a atacar al género, pero ¿qué son esos ataques? De una forma específica, tal vez ustedes recuerdan alguno de ellos, para poder frenar a ese movimiento feminista. Normalmente se han manejado a través de los controles de la natalidad, o para reducirlo o para aumentarlo. Exacto. Claro, lo que intentan es como que promover más el concepto de la familia, porque el concepto de la familia es la cárcel dorada de las mujeres, donde ni siquiera ellas lo pueden percibir porque están dentro de esa cultura del feminismo cultural, ¿no? Bueno, es cierto, la mujer siempre tiene que cuidar de la familia y eso les da una sensación de responsabilidad y de que ese es su lugar. Entonces no existe otro político, social, profesional, no. Entonces la mantienen encerrada en una esfera y con un conocimiento muy restringido. Correcto. ¿Alguien más? Sí, es una cuestión interesante en países comunistas, ¿no? Porque en el papel los países comunistas promueven la igualdad. Eso es uno de sus grandes lemas. Supuestamente los derechos son igual, pueden tener los mismos trabajos, el pagamento de salario es igual y muchas cosas así. China ha puesto leyes contra la violencia en el hogar y muchas cosas, así que parecen súper. También el tema del aborto creo que está bastante avanzado ahí, ¿no? Pero, como ya han dicho, ¿no? Eso es, digamos, es más bien superficial. Si miramos más profundo, no es realmente así. Y todos esos logros, digamos, siempre también están debajo de las metas del partido, lo que quiere lograr en realidad. Pues no pueden tener más que un hijo por un tiempo porque no cabe en el plan, ¿no?, del gobierno. Ahora tienen que tener más hijos porque ahora es el plan del gobierno, etcétera, ¿no? No solamente China, cuando analizamos algunos otros gobiernos vamos a ver esta misma similitud, casi es lo mismo. Cuando las mujeres o el movimiento feminista en China se va a protestar o va a acusar, por ejemplo, a los hombres poderosos de agresión sexual, ¿qué va a hacer China? ¿Cómo la va a silenciar? Va a haber muchos encarcelamientos. Recuerden cuando tuvimos el tema con Carolina sobre la etnia de los uigures, vimos cómo sufrían las mujeres o cómo podríamos ver este asunto del control de la natalidad, por ejemplo.
Cuando hablamos de el gobierno máximo, el órgano, digamos el Politburó de China, es decir, el gobierno de China, no vamos a ver una influencia de mujeres en la política, por ejemplo. Los gobiernos autoritarios no van a querer a las mujeres en sus gobiernos, ya en sus puestos de poder. Y para poder contrarrestar esta revolución feminista, lo que van a hacer es promover valores tradicionales, como bien ustedes lo dijeron, la familia. El puesto de la mujer está en casa, ¿ya? Está en casa, va a haber un control, perdón, va a haber un control siempre. Los roles van a ser mencionados una y otra vez, ¿ya? Como va a decir, el papel único de la mujer es en la familia. Es que se encarguen de ese cuidado, como lo mencionaba Pedro al principio, ¿no? El feminismo cultural, ese cuidado a la maternidad, ese cuidado a los demás, a los ancianos, perdón, a los jóvenes, a todos. Ese cuidado de que la mujer tiene que educar a sus hijos, y eso está, por supuesto, en la casa, en las tareas domésticas, ¿ya? Sin que ella tenga descanso. Ok, esta es China. Veamos veamos, por ejemplo, el gobierno de Rusia, Vladimir Putin. Veamos a Rusia. ¿Qué piensa Rusia sobre esto? Y él dirá, lo primero que Rusia dice, y que me parece bastante como poesía, porque lo dice casi siempre: yo no quiero dejarme contagiar del virus occidental. Esas son mis palabras. Pero él dirá, yo no quiero dejarme contagiar de la cultura occidental. Entonces, va a poder estar en contra de esa que él le llama cultura occidental en cuanto a la cuestión del género. Y así como Xi Jinping, volverá a hacer lo mismo, a poder promover los roles de género, los roles tradicionales, y lo que va a hacer Vladimir Putin en una ocasión para poder felicitar o hablar acerca de la mujer en el Día de la Mujer, lo que va a hacer Vladimir Putin es exaltar los atributos físicos de la mujer, de la belleza. Va a exaltar su papel al cuidado de los hijos, de los nietos, de los ancianos, del esposo, sin que ella descanse. Entonces, vemos ahí también la influencia del feminismo cultural, del feminismo liberal. Exaltar su belleza física, lo que esta mujer es en su físico, ¿ya? Lo que ella tiene que ofrecer en su físico. Y asimismo, en 2017, el feminismo protestó también en cuanto que hubo una ley que despenalizaba la violencia de género, ya todas esas agresiones, golpes, arañazos en la cara, no iban a tener un gran delito, o sea, las víctimas de ello no iban a ser consideradas, ¿no?, como algo terrible, o de encarcelar a los opresores, por ejemplo. Otro de los que quiero analizar es Corea del Norte. Tanto Rusia, Corea del Norte, China, las personas, creo que Corea del Norte es uno de los más difíciles de poder mirar en cuanto al género, porque es muy, muy, muy terrible la opresión de Corea del Norte. Los actos de violencia sexual que cometen los funcionarios de Corea del Norte lo hacen sin miedo a las consecuencias. ¿Por qué? Porque el presidente Kim Jong de Corea del Norte no va a intervenir, no hay políticas establecidas, leyes que puedan detener a los violadores. Simplemente las mujeres vienen a ser no objetos sexuales, juguetes sexuales, es decir, están a merced de todos aquellos hombres que quieran tomarlas, y no hay no hay miedo a las consecuencias por esto. Tanto soldados como policías, como funcionarios, guardias. Corea del Norte no, Corea del Norte lo que va a hacer es que va a restringir todo derecho político, todo derecho civil, todo derecho de la mujer. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es una dictadura. Entonces, ahora, viendo a Corea del Norte, viendo a Rusia, viendo a China, ¿qué piensan ahora ustedes de lo que Max dijo? Son las mujeres las opresoras y los hombres los oprimidos. ¿Se dan cuenta?
Egipto, por ejemplo. Otro, Egipto, la cuestión de Egipto, la cuestión de Afganistán, podemos Egipto, Afganistán, vemos Arabia Saudita, estamos viendo ese asunto de la tutela, la mujer no puede hacer nada sin que no vaya con una figura masculina acompañándole, ya sea el padre, el esposo, el hermano, pero sea un hombre. Ella no puede ni siquiera tener derecho a un divorcio, no puede anularlo sin el permiso de una figura masculina. Las mujeres no tienen esa capacidad legal de poder tener una custodia sobre sí mismas y ser independientes y sobre sus propios hijos. Es un control total. El asunto de la poligamia, eso no está abiertamente prohibido. Y Arabia Saudita sigue en la misma línea, un apego a la estricta ley Sharia, donde las mujeres también son restringidas, no pueden hacer nada sin una figura masculina, no tienen derecho sobre sus propios cuerpos. Esta cuestión del aborto es algo, un asunto terrible, ni siquiera mencionarlo en Arabia Saudita, es fatal. Parece que estos gobiernos están más preocupados por el derecho a tener armas o el asunto de equiparse de armas que el asunto de los derechos humanos. Y así vemos Afganistán, por ejemplo, borrando 20 años de avances al acceso de las mujeres con el asunto de los talibanes, las mujeres siendo oprimidas por ellos, no teniendo cargos públicos, sacándolas de las escuelas a las niñas, controlándoseles en lo que le hace, incluso eliminando a las mujeres o niñas públicamente que no están de acuerdo con ellos, violándolas en masa. ¿Y quien dice algo? O sea, vemos una opresión grande. No solamente se trata, como dijo Yander, de mi experiencia personal, lo que me pasó con mi esposa rusa. Por eso yo digo que todas las mujeres son opresoras. Se trata de ver el mundo en su totalidad, se trata de ver lo que los gobiernos están haciendo con los derechos de las mujeres. Y ahí podemos nosotros ver claramente que esto es desmentir de que los hombres son los que están siendo oprimidos cuando hablamos de este asunto de los gobiernos, cuando hablamos de las democracias, de las autocracias, cuando vemos dictaduras que son democracias, como Brasil, ya, que tienden a esas autocracias. Vemos a un presidente que llega a la presidencia y está en la presidencia y se le conoce como tener una misoginia sumamente fuerte hacia las mujeres. Y un artículo decía, una pregunta de un artículo decía, ¿cómo podemos esperar una disminución en las tasas de feminicidios, violaciones, acoso sexual, cuando el presidente Bolsonaro se presenta sistemática y orgullosamente como el precursor en la materia? Hungría, por ejemplo, las mujeres se enfrentan también a una gran discriminación. Si estás embarazada, estás en el trabajo y estás embarazada, tienes el riesgo de perder tu trabajo. ¿Ya? No, hay una discriminación para aquellas mujeres embarazadas trabajando, la precariedad laboral en el trabajo, o sea, sobre todo a las mujeres embarazadas, y no todas tienen acceso de igual de oportunidades a un trabajo como lo tienen los hombres, por ejemplo. Polonia en 2021 había aprobado una ley casi totalitaria en cuanto al aborto, donde las personas que tuvieran donde las personas que tuvieran un parto o un embarazo de malformación tenían que tenerlo, no había aborto para ellas, aunque fuera malformación. O sea, era muy, muy estricta. Así que al final de todo, todos estos países están promoviendo esos roles de género tradicionales como algo patriótico, al mismo tiempo que arremeten contra toda, como ellos le llaman, ¿no?, ideología de género. Nosotros diríamos contra el género, contra la ola del feminismo. Bien, no vimos solamente el retroceso en estos países, como les he mencionado, sino que, por ejemplo, vimos a Donald Trump, como decía el artículo, es un artículo que habla sobre esto. Donald Trump también colaboró con algunas mujeres antifeministas para poder frenar la expansión de los derechos de las mujeres también
en todo el mundo. Así que en ese artículo se llama La venganza de los patriarcas, ya está traducido, que Solange lo tradujo, que habla sobre todo esto. En el artículo dice, no es de extrañar que el empoderamiento político y económico de las mujeres se está estancando o disminuyendo en todo el mundo. Si hablamos de América Latina, por ejemplo, miren los casos de feminicidios en América Latina. Honduras, mi país, de lo que va de enero, de febrero hasta marzo, no vi mayo, pero de febrero a marzo no ha habido 61 casos de feminicidio. Mujeres que han sido asesinadas violentamente. ¿Ya? México, el primer trimestre de México del año incluso se habían registrado 234 feminicidios, creo que hay más. Hoy precisamente México tiene... ¿En el mes o en el año? No, estamos hablando del primer trimestre del año. Primer trimestre, wow. Pero hace poco vi algo más, yo creo que ha subido más porque estoy hablando de enero hasta marzo, estamos en mayo. O sea, lo que ha aumentado, por eso México actualmente, si ustedes ven, el feminismo ahora está por un caso reciente, está bastante protestando sobre esto. En Bolivia también. ¿Bolivia? Yo estaba viendo un estudio que Solange estaba ahí leyendo y decía que a pesar de un fuerte empeño del gobierno para proteger a la mujer, para proteger con leyes contra la violencia, y hay buenas cosas realmente, ¿no? Se está haciendo mucho, al mismo tiempo se vio como aumentar, ¿no? Feminicidios. Como parece paradójico. Sí, la idea es, digamos, el caso, los feminicidios en Bolivia han incrementado abismalmente su cantidad, ¿no? Por ejemplo, casi 10 mujeres, entre 10 a 15 mujeres mueren diariamente en todo el país. Diariamente. Entonces, imagínense la suma total. Y lo peor es que casi todos han sido por cuestiones de pareja maritales o conceptos. De hecho, los autores confesos han declarado que entienden lo que el país está haciendo de querer proteger a la mujer, pero antes de que eso se legalice, o sea, ellos tratan de como que imponer un miedo en las mujeres para que ellas mismas sean quienes rechacen este derecho de que se les quiere dar en el gobierno, ¿no? Porque el gobierno no solamente está haciendo algo legal, sino que también está preparando a las mujeres para que puedan discernir su situación. Es la mayor dificultad, que la mujer muchas veces no entiende su verdadera situación. Y entonces ellos han tratado de actuar prontamente y por eso se han incrementado. Se cree, son especulaciones, de que por eso están incrementando, porque los hombres no muestran miedo. Tanto que esto ha llevado a tener que cometer incluso crímenes de infanticidio en masa. O sea, una persona de repente quiere matar a su mujer, tiene que matar a sus hijos también, porque no, ellos mismos, mira, para que te des cuenta, ellos mismos no están dispuestos a asumir la paternidad. Entonces, si mato a la mujer, tengo que matar a los hijos. Porque, aunque sean míos, digamos, ¿no? Porque no, yo no me voy a hacer cargo de esos niños, porque no es la cultura lo que te enseña así. Entonces, una cosa te va a llevar a otra cosa y así siempre, el fuerte sobre el débil o el grande sobre el pequeño. Entonces volvemos al mismo patrón. Acá en el pueblito donde yo vivo, hubo un caso reciente, hace un mes. Una señora, una joven, se separó del marido porque él la maltrataba, ¿no? Y él le dijo, te voy a dar donde más te duelen. Y envenenó los dos niños. Los llevó, una niña de 7 años y un niño de 4 años. Los envenenó y él fue a la policía, él se regó veneno por el cuerpo y se intoxicó. Y entonces, para hacer creer que él también había tomado veneno. Y sí, él mismo fue y dijo que allá había envenenado a los niños, los envenenó en un helado. Y
Ese fue un caso muy terrible. Y lo condenaron acá a 45 años de prisión por ese hecho. Castigar a la mujer por haberlo abandonado. Terrible, ¿no? Sí, en todos lados, en Uruguay es una epidemia también, es tremendo. Y hubo un caso similar para castigar a la mujer, mató a los 2 hijos y después se mató él, pero bueno, no sé si se mató, no, creo que no. Dice que intentó suicidarse, pero, oh casualidad, a los hijos sí los mató y él quedó con vida. Ahí creo que estaba internado, pero también para hacer sufrir a la mujer que lo había dejado, se habían separado. Un horror. Acá son cifras altísimas, no tengo las cifras en sí, pero todos los días aparecen en los noticieros noticias de femicidios y de desapariciones, y después aparecen los cuerpos, y un horror. En Perú también siempre hay desapariciones de niñas. Más de ahora son niñas o adolescentes, pero ¿no? Mujeres. Ah, y bueno, es verdad. Pero más se habla del caso de Johnny Depp y Amber. Eso es lo paradójico. Sí, acá también, digo, aparte de los femicidios, pasa mucho de desaparición de jovencitas, a veces apenas púberes, y algunas aparecen después muertas y otras no aparecen más, que no se sabe qué hicieron con ellas, o sea, tráfico, no sé, prostitución y todo eso. Sí, exactamente. Si ustedes ven, gracias por todos sus comentarios. Me gustó porque están viendo de cada uno de sus diferentes países donde ustedes están y ven ese mismo sentimiento, ¿no? Me gustó el comentario que hizo Solange en el chat y eso es bien importante, Solange, realmente que lo es. Por eso estos gobiernos siempre están hablando del feminismo cultural, siempre están enfocados en eso. Y esa es la importancia de que nosotros podamos ver la diferencia entre estos tres. ¿Qué dice cada uno de ellos? Por eso las mujeres plenamente libres y políticamente activas son una amenaza, una gran amenaza para todos estos líderes autoritarios. Son una gran amenaza para cualquier tendencia autoritaria, ¿ya? Así que ellos van a tener una estrategia común para ser sexistas. Bien, para poder ir culminando el asunto de esto, es que miramos en estos gobiernos o en los países o en sí en las personas de forma individual cuando dicen somos nosotros los oprimidos y ellas las opresoras. Lo que estamos viendo es ese sentimiento del miedo, ¿no? Miedo a una mujer empoderada, miedo a que ataquen mi libertad, miedo a tener una democracia justa. Todos aquellos antifeministas, todos estos líderes, comunidades y personas van a justificar su misoginia, van a justificar su sexismo, siempre escondiéndose bajo esa excusa, el orden natural de las cosas. El cristianismo va a decir, este es el orden natural de Dios. Si quieres entender la igualdad, dirán algunos, dicen, ve a la Biblia, ve a Génesis, ve a Efesios y entenderás hombre y mujer de una forma tan simple y entenderás el orden natural de las cosas de Dios, como Dios las ha hecho, y eso es siempre el feminismo natural. A veces dicen, mira a los animales. También. Pero eso es bastante fatal, yo creo, pero hay también esa lógica, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Entonces, la comunidad atea, ¿qué dirá la comunidad atea? Me gustó una pregunta que le hicieron a Ted
sobre esto. ¿Cuál es la relación que tiene el ateísmo si es con la derecha? No está de acuerdo con la religión, por supuesto, no está de acuerdo con la unión de iglesia y Estado, con la derecha, pero tienen una relación, o sea, que no está de acuerdo con eso en cuanto al género, tienen ese mismo pensamiento. Ay, no sé si puedo decirlo, si puedo expresarme bien, pero el asunto es que ellos creen que es un asunto biológico. ¿Sí? Nadie puede cambiar nada. Voy a abrazar los roles de género como algo hermoso, porque es el orden natural de las cosas. Tienen el mismo pensamiento. Putin dice eso. Ve a la casa, ese es tu rol. Este es tu rol. Yo no puedo cambiar nada. Un ateo como Max va a justificar eso y decir, eso es algo biológico. Un cristiano va a usar la Biblia, va a citar Génesis y va a decir, así Dios lo quiere. Así que van a expresar su victimismo cuando el feminismo se levanta contra todas estas cosmovisiones patriarcales. Ahí vemos el gran conflicto, vemos el gobierno de Satanás, el avance que ha tenido desde 1989, vemos estas autocracias, y citando, para finalizar, creo voy a citar la última cita de ese artículo que fue enviado al medio Broadcast. Dice, en los estados totalmente autoritarios, como los que hemos mencionado, los mecanismos de represión sexista pueden ser inflexibles y brutales. Ya lo discutimos y fue así. A menudo adoptan la forma de políticas que ejercen un control estatal directo sobre la reproducción de las mujeres, e incluso mediante embarazos o abortos forzados, una retórica misógina que normaliza o incluso fomenta la violencia contra las mujeres, y leyes y prácticas que reducen o eliminan la representación de las mujeres en el gobierno, como China, por ejemplo, desaniman a las mujeres a entrar y ascender en la fuerza del trabajo, como Hungría, por ejemplo. Y al final, tanto los gobiernos totalmente autoritarios como los menos autocráticos, podríamos poner Francia, podríamos entrar allí a poner a Suiza, podríamos poner a Estados Unidos, a la Unión Europea, tal vez, menos autoritarios, también distorsionan conceptos como equidad y empoderamiento para sus propios fines. El objetivo siempre es hacer que la subyugación de las mujeres parezca deseable e incluso aspiracional, no solo para los hombres, sino también para las mujeres conservadoras. Así que al final de todo, los cuerpos de las mujeres o femeninos se convierten en objetivos de control social. Políticas, gobiernos que podríamos decir que no tienen autocracias o que no son autoritarios como Francia, me pareció importante y interesante ver eso, de que algunas feministas no están de acuerdo con Le Pen, por ejemplo. No conozco a profundidad en sí sus políticas, pero me pareció interesante leer sobre eso. Ella, recuerden que es de derecha, ¿no? Ultraderecha. Ultraderechista. ¿Ya? Biden, por ejemplo, la administración Biden ha estado promoviendo como ha hecho posible la igualdad, pero las políticas, la guerra que está de los conservadores, ayer lo mencionaba Marco en el tema de Roe versus Wade, el asunto eso de los conservadores, la mayoría conservadora, los jueces, de los demócratas y republicanos, esa guerra que se lleva allá adentro, los que están de acuerdo, a favor, los que no, y por qué. O sea, vemos internamente políticas que siempre el objetivo va a ser el mismo, un ataque, un control del cuerpo femenino, un control de la mujer. Erdogan, por ejemplo, Erdogan dijo que las mujeres no son iguales a los hombres y que su papel está prescrito en la sociedad.
su papel prescrito en la sociedad está en la maternidad, ¿ya? En las tareas domésticas. Así que podría seguir enumerando un montón de personas que van a tener el mismo pensamiento, es el mismo asunto, ¿ya? Medias personas, como dijo Erdogan, las mujeres son medias personas, ¿ya? Y que sus carreras deben de ser maternidad simplemente. Por eso, ¿cómo van a ascender a esos puestos de política? Ese es el gran conflicto, esa es la gran guerra que nosotros estamos viendo, como Hungría, por ejemplo. El valor es de que la mujer esté reproduciendo hijos. Siempre la misma canción de promover los valores tradicionales como algo patriótico y algo bueno. Y al final de todo esto, la pregunta retorna y volvamos a Max. ¿Tienes razón, Max, de lo que dijiste? Después de todo, ¿qué piensan? Ya terminé. ¿Pueden ver ustedes la gran diferencia de lo que es decir? Es interesante, ¿no? Tienen que usar un concepto de migrante o ver, digamos, a la mujer como algo inferior para sentirse superiores, capaces, ¿no? Realmente lo que se puede percibir en esa situación es el miedo del hombre, su inseguridad, su falta de madurez, digamos, en todo ese sentido. Ahora, cuando usó esa palabra prescrito, yo dije, bueno, entonces esto no solamente es una cuestión política para él, es una cuestión completamente religiosa, porque ese es un término que se usa dentro del contexto religioso, ¿no? Todo está escrito ya antes, ¿no? Entonces, por favor. Y eso precisamente no es muy religioso, ¿no? Pero sí se vale de ese argumento para poder conseguir su objetivo. Entonces, vamos a ver esto, que en los gobiernos se van a valer de cualquier argumento, incluso del cual ellos mismos no creen. Como la religión, como los ateos, por ejemplo, que están en contra de la religión, pero sus argumentos son casi los mismos de eres hereje si no estás de acuerdo con lo que yo digo o creo. La cosa es que un ateo no puede justificar esto sin tener que evocar la religión. ¿Cómo vas a evocar el derecho de una mujer sin tener que decir, bueno, estaba prescrito por quién? ¿Por Dios? ¿Por los profetas? Tú no crees en ellos, entonces, ¿por quién estuvo prescrito? Tienes que evocar la religión y ahí es donde los atrapas, digamos, ¿no? O el asunto también, no sé si esto tiene relación, el asunto de que nadie tiene una verdad absoluta y que tú crees, si lo que dices, entonces lo estás creyendo de un ser humano, lo estás creyendo porque alguien lo dijo, entonces estás siguiendo lo mismo de todos, estás haciendo lo mismo. He recibido a veces esos comentarios así y me dejan pensando, porque al final de todo, estamos hablando de lo que tú dices, es algo prescrito, es algo que estamos viviendo en la misma humanidad, ¿no? Y las personas en la historia lo dijeron, y tú lo aprendes, y eso. Bueno, yo ya terminé mi presentación, no sé si hay algún comentario final de alguien que quiera hacerlo, para tener una oración después. Creo que Pedro tenía algo que decir, pero no sé si todavía está ahí. Pedro. Sí, no me acuerdo, estaríamos hablando de algo hace rato, ya no me acuerdo. No me di cuenta, perdón. No, y creo que después fuiste hablando de eso, no sé. Ok, disculpa. Yo quería agregar un poquito, porque cuando tú hablaste de las diferentes religiones, en todas, porque también es la base de la Sharia, es lo mismo, es exactamente la opresión de la mujer. O sea que todas las religiones, no hay una que se salve de pero claro, es lógico porque fueron creadas
en épocas totalmente patriarcales, entonces es absolutamente lógico. Y por otro lado, decir que hay ateos de derecha y hay ateos de izquierda. Entonces, no necesariamente por ser ateos van a tener la misma posición, porque hay ateos de derecha y ateos de izquierda. Bueno, sí, quisiera poner un comentario ahí. Es que justamente el estudio de hoy, más temprano, que me tocó en Brasil, era de eso. Y estábamos hablando fue todo dinámico, pero muy parecido al tuyo, o sea, conversando todos ahí. Y creo que es parte más o menos lo que también Tej estaba diciendo. O sea, la causa del problema no es la religión. No, y cuando dice religión se refiere a la religión de Dios, a la verdadera. O sea, no vino de ahí. Y de hecho los ateos son los que han construido el mejor argumento, el más sólido y firme. No es sólido porque es un mito y una leyenda, la evolución y todo eso. Es una leyenda que ellos creen, dogmática clásica, como está diciendo Solange, religiosa. La forma en que los ateos hablan es dogmática. Son cosas que no pueden comprobar, pero bueno, las creen y las repiten una y otra vez. Y bueno, vinimos de las células que se multiplicaron y de repente salimos nosotros por millones de años. O sea, una leyenda. El hecho es que cuando uno ve la Biblia es la fuente de toda la verdad. Por más de que los cristianos hayan imbuido el pecado y el sexismo, no es el origen. Ellos lo aprendieron de otro lugar. Porque la religión de Dios se la pasó a Adán y Eva. Y como Tess nos dijo en el otro, no me acuerdo qué campestre fue, Adán y Eva no tenemos registro de que hayan sido sexistas el uno con el otro o que Adán haya sido sexista. Es que no podía hacerlo, no lo aprendió de nadie. El sexismo surgió cuando la humanidad se separó de Dios, aprendió el abuso. Y dice la Biblia que fue Caín el que se separó de Dios, el primero en negarlo, en negar la religión verdadera fue él. Y la Biblia dice que un descendiente de él, no recuerdo si el segundo, tercero, cuarto hijo, no recuerdo qué generación, la Biblia es clara en decir, fue el primer hombre en tener 2 esposas. Entonces, la poligamía comenzó en la generación de Caín. Entonces, la objetificación de la mujer como siendo una propiedad comienza en los adoradores, en los, no sé cómo llamarlos, los paganos, los antidios. O sea, comienza en los enemigos de Dios. Y luego la Biblia, en Génesis 6, dice que los hijos de Dios se corrompieron cuando codiciaron a las mujeres de los hombres. O sea, todo el asunto de los primeros 1000 años y pico de la humanidad es eso. Es la humanidad cayendo y degradándose en el sexismo, que fue la primera y más clara forma de opresión. Supongo que estaban haciendo todo tipo de cosas, pero esa era la principal y la peor. Al punto de que después de, no sé, unos 1500 años, el diluvio llega y nosotros no sabemos el nombre de nuestra madre. Sabemos el nombre de nuestra primera madre, pero nuestra segunda madre, que es la esposa de Noé, no tenemos idea de quién sea, porque ya no es importante en la historia. Entonces, lo que yo veo que la historia bíblica cuenta la historia y explica por qué es sexismo y explica todo. Son los enemigos de Dios los que siempre han adoptado la mentira. Y la mentira es los pecados de Satanás. Si el cristianismo realmente viviese a la luz de lo que le ha sido revelado, serían como nosotros, lo que Dios está construyendo en este movimiento. Es esto lo que Dios está dándonos. Pero todo basado en religión, todo basado en la fuente de verdad que es la Biblia, la inspiración, todo viene de ahí. Lo que hay son malas interpretaciones de los protestantes, pero no porque los protestantes lo hayan sacado de la Biblia. Pienso que se contaminaron de afuera, se contaminaron de los paganos, se contaminaron del mal, porque Dios no, en fin, esa es mi opinión. Dios es anti-desigualdad. Y quiero agregar a eso que acaba de decir Pedro, no es que solamente se contaminaron porque la influencia o algo así, sino porque también hay que reconocer que el cristianismo le gustó esa posición y era cómoda. Entonces, ahí también surge, es una cuestión de decisión de la persona. La persona decide ser esto porque me es cómodo, tengo ventajas, tengo alguien que me sirve. No estuvo dispuesto a aceptar. De hecho, ese era el problema que también se vio en el principio con los discípulos, ¿no? Dijo, dile a las mujeres que preparen.
cuando Cristo los manda a los discípulos, a los hombres, a hacerse cargo de la Santa Cena, ellos dijeron, ¿a quién buscamos? ¿A quién nos tiene que ayudar? Y él le dice, mira, le indica, ve tú, dile a ese hombre que vamos a hacer esto, pero tenía que instruir Dios a él. Tenían que deshacerse de esos conceptos. No son su concepto, no son su cultura, no son su religión. Pero lo han adoptado porque les mantiene cómodo en esa posición. Entonces es importante que nosotros también, puede ser que nuestra cultura, que nuestra sociedad, que nuestra religión nos haya apresado en esa idea. Pero ahora que nosotros podemos discernir, tenemos que efectuar un cambio. Y ese cambio tiene que ser lo suficientemente fuerte con la capacidad de influenciar a otras personas en nuestra mentalidad. Amén. Qué lindo es que le sirvan, ¿no? Está cómodo. Bien. ¿Alguien más? Si no, pues vamos a orar. Bueno, acompáñame entonces en una oración para terminar la